hablo de el enfrentamiento, que vos decís que tenemos 1 segundo y medio. En nuestro país se nos entrenaba para no, porque si no, estaría sembrado de muertos la villa. La villa estaría sembrado de muertos. Para que comprendas dónde cumplimos servicio nosotros, que me está escuchando Pedro García, un compañero de curso mío que es de la zona, que ha trabajado siempre en la zona que estuve yo también. Había un lugar en Ingeniero Budge, que es una región, como decir, cualquiera de tu ciudad ahí en Barcelona, que había un partido de fútbol de gente de barrio, ¿no? Y discuten entre los dos contrincantes equipos, ¿no? Y entonces cada uno va a los bolsos y sacan un revólver y se empiezan a tirotear entre ellos. Avisan los vecinos, eso está ubicado atrás del Hotel Satélite, ahora no, ahora debe ser más moderno, ¿no? Pero se llamaba Satélite el hotel, y entonces llegamos nosotros y todos esos tipos se dan vuelta y se unen y nos disparan a nosotros, ¿sabes? Esos delincuentes. Si nosotros disparáramos una UCI o un fusil automático liviano que teníamos provisto, pero ¿sabés la cantidad de gente que hubiera muerto no de la cancha, sino de los de atrás? ¿Entendés? Lo que voy es que tenemos la capacitación, nosotros tuvimos la capacitación de cómo en enfrentamiento armado debes actuar. Tuvimos la práctica continua del enfrentamiento armado que nos lleva a tener mejores reacciones, lo cual no quiere decir que íbamos a ser mejores, porque no obstante eso podés cometer errores. No sé si conocen lo que es la historia del cisne negro, ¿no? Podemos llegar a tener un cisne negro cualquier policía, ¿no? Pero voy a que estamos más preparados en eso. Pero después está la del policía nuevo que se enfrenta por primera vez a un tiroteo. Y eso le pasa a lo que vos me decís, lo del segundo y medio y todas esas historias, pero eso es para el policía que no está acostumbrado. Imagínate que en policías muy duras, como la nuestra, como la de Venezuela, como la de México, como la de Colombia, donde el enfrentamiento es un desayunito, no pasa nada, porque nosotros teníamos un tiroteo y se hacía, como no había muertos o había algún herido, se hacían las actas, el juez bajaba, pum, pam, y te ibas a desayunar, a comer, nadie se descomponía ni nadie vomitaba, excepto que fuera tu primer enfrentamiento armado, ¿no? Yo soy un convencido de que el hombre, el policía, tiene menos errores cuando más ejercicio tiene y más capacitación. Más experiencia y más capacitación. Si tiene experiencia y no tiene capacitación, es un juego de la ruleta. Algunas veces gana porque le va bien y otras veces pierde porque le va mal. O sea, es de suerte. Y este trabajo no es para la suerte. Siempre la experiencia y el instinto y la capacitación del policía. Eso tiene que ir agarradito de la mano. Para eso, Antonio, he inventado esto que hacemos todos nosotros, para concientizar a los policías. Más en este momento nos están escuchando muchos policías que se acaban de recibir hace 15, 20 días, que fueron alumnos de Pedro García, el comisario compañero mío. Y yo quiero transmitirles con esta charla de todos ustedes de que tienen que concientizarse de que al policía lo mata la confianza y el costumbrismo. Acá nunca pasa nada, acá no hay nada, acá no tiramos un tiro nunca. ¿Me entendés? No importa, si pasaron 30 años y el único disparo que hiciste fue contra el polígono, somos todos felices. Porque acá no es más ni menos quien tiró, mató o hirió a alguno. Pero sí que tenemos que estar preparados para ese momento. Pero para ese momento lo tenemos que concientizar al policía. Concientizar del respeto a la vida, pero no te olvides que el respeto de la vida es de la de él y la de la mía, y de la tuya, y la de los civiles, que tenemos que proteger. Hoy en día en Argentina, que es cuando más conozco yo, hay mucho miedo de disparar. Como dijo Jorge hoy, los civiles no. Los civiles están tomando
la justicia por propia mano porque están podridos de que los roben, los maten, los violen. Y no es que sea que hay 200.000 hechos por día, pero hay lo suficiente como para crear la conmoción, acompañado de la difusión del periodismo, ¿no? Entonces, el policía debe estar concientizado de cómo debe responder, debe estar concientizado de cómo debe patrullar, de cómo debe prestar atención, de cómo debe poder saber leer el programa neurolingüístico, cómo debe leer los gestos corporales, saber diferenciar, no ir y maltratar al civil inocente y al que es ladrón dejarlo porque no se dio cuenta, ¿no? Entonces, esa es mi intención de por qué tenemos esta charla, ¿no? A ver, ¿quién se ha ido? Ah, el teniente coronel debe haber salido por algo. Bueno, entonces, atento a lo dicho por nuestro amigo Antonio, que por un momentito lo vamos a silenciar. Voy a poner aquí, Antonio. Vamos al juez, porque como tenemos un solo representante en este momento del Poder Judicial, hablamos nosotros los policías y le damos al juez para que nos machaque un poquito y nos ayude, ¿no? Bueno, doctor, ya he escuchado a Antonio, que es un conocedor del tema, y ¿qué nos puede decir para el arranque nomás? Sí, Ernesto, Antonio, definitivamente al policía se le exige con mucho rigor el uso progresivo de la fuerza y se toman en cuenta aspectos bien interesantes con relación a su deber ser en el cumplimiento de su función policial. Aquí en Venezuela eso está arreglado por ley, el uso progresivo de la fuerza. Existen, digamos, una cantidad de parámetros legales establecidos que deben ser tomados en cuenta, que deben ser valorados a los fines de poder... ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Se fue el sonido. Santísimo. ¿Aló? ¿No me escuchan? Yo no escucho nada. Sí, escucho perfectamente. Sí, ahora. Lo que pasa es que silencié el mío para no molestar nada más. Ok, entiendo. Estamos todos en silencio. Bueno, ok. Entonces, con ese uso progresivo de la fuerza, se le exige al funcionario policial una determinada conducta frente al hecho de ese peligro grave en estado de necesidad o la agresión ilegítima en el caso de la legítima defensa. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, en nuestra sala penal, ha ratificado constantemente aspectos referidos a la verificación de esa agresión ilegítima y, por supuesto, la falta de provocación por parte de quien alega haber obrado en legítima defensa, que es muy importante porque todas son concurrentes o las tres son importantes. Y por último, por supuesto, la necesidad del medio empleado, que está muy unido la necesidad a la proporcionalidad de la fuerza. En el caso del funcionario policial, esa proporcionalidad significa que el agresor es el que va a dar o va a generar la respuesta por parte del funcionario policial, en la medida en que esa agresión sea, digamos, letal o posiblemente letal, es que el funcionario policial debe reaccionar. En el caso de los civiles, por supuesto, no se toma en consideración los aspectos del uso progresivo de la fuerza, sino la verificación de la necesidad del medio empleado. ¿Por qué? Porque en el caso del civil no tiene la experiencia, la capacitación que debe tener el funcionario policial o militar para repeler la agresión ilegítima. Sin embargo, en Venezuela pues se auxilia de la criminalística también, como lo hacen en otros países, para poder determinar si efectivamente estamos frente a una, por ejemplo, en el caso de un enfrentamiento, si efectivamente el funcionario policial cuando dispara lo hace en respuesta del uso progresivo de la fuerza y por lo tanto el delincuente abatido debe presentar lo que se conoce en Venezuela
como los rastros que deja el nitrito y nitrato producto de la deflagración de la pólvora y del fulminante, que aquí se hace una prueba de análisis de traza de disparo, que en sus siglas se denomina ATD. En eso entra la criminalística a verificar y la mayoría de las veces pues se logra determinar que el agresor abatido, el delincuente en este caso, sí accionó un arma de fuego que obligó al funcionario policial, sea por un enfrentamiento o sea en el ejercicio propio del peligro grave a su vida, repelerlo con fuerza letal. Hay muchos parámetros que hay que cubrir. Sin embargo, los jueces sí somos un poco más rigurosos, somos rigurosos a la hora de la demostración de esos tres elementos concurrentes que exige nuestra legislación penal para la verificación de esa causa, o mejor dicho, causa de justificación, como lo es la legítima defensa, ¿no? Como elemento negativo de la antijuricidad. Lo que ocurre muchas veces es que ante tanto volumen de enfrentamientos que día a día ocurren en mi país, sobre todo aquí en Carabobo, uno de los estados más violentos que tiene Venezuela, en proporción a su cantidad de habitantes, de su población, aquí vemos constantemente enfrentamientos o muertes al día a día, pues, volúmenes impresionantes. Lo que hace que el trabajo policial, tanto de investigación por parte del Ministerio Público, se vea abarrotado. Los enfrentamientos son a diario. Y los jueces, en la medida en que llegan las solicitudes por parte del Ministerio Público, sobre todo en aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales, cuando existen denuncias de simulación de enfrentamientos, ajusticiamientos, Venezuela, pues el Ministerio Público conduce la investigación y previa demostración de que se llevaron a cabo los tres requisitos concurrentes, o que estuvieron presentes los tres requisitos concurrentes, auxiliándose en la criminalística, pues le solicita al juez el sobreseimiento de la causa en razón de esa causa de justificación que quitaría lo antijurídico del delito y en consecuencia se produce por parte judicial el correspondiente sobreseimiento referido al hecho que se estaría investigando, ¿no? Eso a grueso modo. Mi experiencia en 18 años en la judicatura y antes de eso fui fiscal del Ministerio Público, en el cual logré vivir la transición de un sistema inquisitorio al sistema acusatorio, donde el juez prácticamente era un dios porque conducía la investigación, dirigía la investigación, defendía, acusaba, pues era un juez todopoderoso. Pasamos a ser jueces únicamente con la función de juzgar. Y esto da mayor equilibrio porque solamente atendemos pues al acto de juzgamiento y no al acto de investigación. Eso permite separarnos un poco, deslastrarnos, no contaminarnos con una investigación previa y tomar decisiones que debiesen ser más justas. Al igual que lo importante de un funcionario policial que se encuentre capacitado y entrenado, necesitamos jueces capacitados y entrenados. El acto de juzgar no es un acto en el cual solamente se requiera el conocimiento, sino que también la experiencia, todos los ámbitos de la actividad judicial, nos permite pues tener jueces probos, capacitados, entrenados, con experiencia para este tipo de casos. Hay que poner la lupa para ver si la actuación policial se mantuvo acorde con lo que exige la ley y no estemos en presencia de una simulación de un enfrentamiento. Debemos observar el orificio de entrada del proyectil, qué tipo de proyectil era, cuántos impactos se produjeron, si efectivamente participó un solo funcionario policial o varios, las circunstancias que rodearon el caso, de manera pues de poder dictar una decisión lo más apegado a la ley y a la justicia.